Crónica Negra. La Crónica Negra de este jueves llega a caballo entre la literatura, la novela negra, la historia, la filosofía y casi como casi todo se puede ambientar desde el cine, con uno de los personajes más interesantes, esto es personal pero creo que compartido mayoritariamente, de la historia de España del último siglo. ¡Viva la muerte! O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender esa. Viva una y mil veces la muerte, y muerte a los intelectuales. No, hombre, no, traidores, muerte a los intelectuales, traidores. Millán Astray, este es el templo de la inteligencia, mi templo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis, he dicho. ¡Rojo! ¡Ay, no! ¡Hijo de puta! Bueno, yo vi la película y todavía me sigue escalofriando esta escena. Don Miguel de Unamuno, un intelectual al que en esta película, mientras dure la guerra, daba vida Carra Elejalde en aquel duelo dialéctico con Millán Astray, un 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca. Manolo Moreno, buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi. Bueno, la figura del escritor y filósofo, déjame que lo diga, bilbaíno, ocupa hoy el centro de este escenario radiofónico. Cuéntanos, ¿por qué razones? Pues fíjate, las razones porque así, de buenas a primera, a Miguel de Unamuno, yo no conocía esa figura, lo han convertido en un detective. ¿Ah, sí? Sí, lo han convertido en un detective que tiene una serie de casos, unos casos, y vamos a tener en este programa, por un lado, a la persona que lo ha convertido en detective y por otro, a uno, aunque él dice que no es así, pero a uno, yo diría que al que más sabe de Unamuno en España, precisamente. Bueno, pues voy a comenzar por el que ha tenido la idea de convertir a Miguel de Unamuno en detective. Sé que está saliendo de un tren, no sé cómo será de estable esa señal telefónica, pero en todo caso voy a probar con Luis García Jambrina. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. Lo siento, pero me ha pillado justo. Señal de dudosa calidad. Vamos a esperar unos minutos a ver si eso mejora. En todo caso, contamos en el estudio con Eugenio Luján, que es profesor de filosofía. Eugenio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Este señor que tenemos en el estudio, la suerte de tener en el estudio, es el que tú dices que sabe más de Unamuno en el mundo mundial. Hombre, en el mundo mundial te estás pasando a lo mejor, ¿no? Pero en España casi seguro. Este señor es el que, digamos que ayudó, por no decir que ayudó. El escrito que leyó un nieto de Miguel de Unamuno, Pablo, hace 2 meses, ¿no?, aproximadamente, en la Universidad de Salamanca, que lo declaró a Miguel Unamuno doctor honoris causa a título póstumo. Y pues este señor que tenemos aquí es el que ayudó a hacer el escrito de lectura que hizo el nieto. ¿Cómo analiza o cómo ve un profesor de filosofía la figura de Miguel de Unamuno reconvertido en detective? Bueno, primero decir que Manuel es un poco, en fin, muy amigo, se nota. Y entonces, bueno, pues a veces los calificativos se va un poco de su garganta. Entonces, bueno, se le agradece, pero bueno, soy un humilde investigador y siempre dispuesto a ayudar pues a la familia Unamuno para sacar adelante la imagen y este personaje tan importante en la historia de nuestro país, el intelectual más importante que hemos tenido, y a la Casa Museo, que también participo con la Casa Museo para ayudarles cuando me piden algún tipo de colaboración. De Salamanca, la Casa Museo Unamuno de Salamanca. Entonces me parece que estamos hablando del intelectual más importante que ha tenido este país y que, bueno, que es una manera, a través del profesor Jambrina, sacarle y airear la vida y la obra de un personaje que no desconocemos casi totalmente. Lo desconocemos porque el nacionalcatolicismo franquista le puso una etiqueta que no hemos sido todavía capaces de quitarle.
y todavía seguimos malentendiendo a la momia de Unamuno que nos vendieron, que nos cedieron, que nos pasaron desde el nacionalcatolicismo, y que ese no es Unamuno. Es romper un poco moldes o estándares, ¿no? que han trascendido a lo largo de los años. Exactamente, pero yo te voy a decir más que yo en todas mis intervenciones lo que intento hacer es buscar la unidad de sentido de la obra de don Miguel, que la tiene, porque siempre se habla de sus contradicciones y demás, y en realidad lo que él hace es utilizar la paradoja, que no es la contradicción. Entonces hay una unidad de sentido en toda su obra que va desde los primeros escritos allá en 1887 hasta nuestros días. Acabas ahora de poner un fragmento del famoso Venceréis pero no convenceréis, pero tú sabes que eso está escrito con 22 años. Es decir, que con 22 años Unamuno escribió eso y luego lo resumió en esa frase a los 70. No me digas que no hay una unidad de sentido en toda su obra. Vamos a hablar, te voy a hacer la pregunta relacionada con el libro precisamente. Me has dicho alguna vez que a Unamuno no lo estudian lo suficiente en los institutos. Este libro, a lo mejor, de Luis García Jambrina, el primer caso de Unamuno, podría servir para que a lo mejor lo engancharan de alguna forma. Claro, exactamente. Por eso hay que agradecer también al profesor Jambrina, como hizo Amenábar con la película, como hizo Menchón, con que Luis también ha participado. Manuel Menchón hizo el documental, no sé si lo conocéis, de Palabras para un final de siglo, donde se habla de la muerte de Unamuno, él plantea que fue un asesinato de Estado. Y Jambrina ayudó y tienen un libro publicado los dos de los textos que no pudieron sacar en el documental, claro. Y entonces pues hay que agradecer a todos ellos que saquen a la figura de una, claro, para que de esta manera pues la gente se acerque a él y se acerque leyéndole a él, no leyendo las interpretaciones que se hacen, porque todavía, como dice Manuel, en los centros seguimos explicando pues ese facsímil que nos pasaron y que no es Unamuno, que es una momia de Unamuno lo que realmente contamos o nos cuentan, ¿no? Cuando entras de lleno a leer lo que dice Unamuno, lo que hace Unamuno, lo que hizo, su vida profesional y su vida privada, es que es alucinante, ¿no? Es un personaje inabarcable, ¿no? Además, nos viene bien en estos tiempos en los que se nos propone desde algunas instancias políticas lo de la reflexión sobre la propaganda. No voy a entrar en lo de la máquina del fango y todas estas cosas, pero lo que es la propaganda, qué curioso. Voy a intentar, porque creo que el profesor García Jambrina ya ha salido del tren en el que se encontraba, y a ver si eso nos permite estabilizar esa comunicación telefónica. Profesor García Jambrina, buenas noches de nuevo. Buenas noches, aquí estoy. Sí. Y muy de acuerdo con todo lo que he escuchado, por cierto. Claro. Bueno, lo dice Eugenio Luján, no puede ser de otra manera. La primera pregunta, por encima de todo, ¿cómo se le ocurre, profesor, meter a Unamuno a detective? Bueno, pues sé que puede chocar un poquito de entrada, pero me dicen los lectores que una vez que empiezan a leer la novela le parece la cosa más natural del mundo, ¿no? Que Unamuno ejerza de detective, porque es lo que hizo durante toda su vida. Estuvo buscando la verdad, percibiendo la verdad y además pues expresándola y diciéndola a los cuatro vientos, y eso le costó muy caro en diferentes ocasiones y por último le costó la vida. De modo que eso es lo que hace Unamuno en esta novela, buscar la verdad, en este caso a propósito de unos crímenes, pero que son crímenes que tienen que ver además con cuestiones que a él le preocupaban mucho en ese momento, con la situación de los campesinos, la cuestión agraria, etcétera. Buenos días. Buenos días, estoy apañado con tanta luz. Buenas noches, Luis. Buenas noches, te iba a preguntar, ¿qué suceso trágico es lo que cambia radicalmente las cosas en esta novela, las cosas para Unamuno? Sí, bueno, esta novela tiene un punto de partida real, histórico, que es lo que podríamos llamar el caso Boada, que es lo que sucedió en este pequeño pueblo de la provincia de Salamanca. A 60 kilómetros, ¿no?, de Salamanca. Sí, muy cerca, al lado de la Fuente de San Esteban, cerca también de Ciudad Rodrigo, incluso de Portugal. Un pueblo muy pequeño, ahora tiene 300 habitantes, entonces tenía unos 1000. Y bueno, Unamuno se enteró de lo que estaba pasando en este pueblo, fue a visitarlos y a saber la verdad de primera mano, como solía hacer él. Y bueno, se trata de un pueblo que por una serie de circunstancias se queda sin tierras comunales, sin tierras que poder trabajar, de las que poder vivir, y deciden mandarle una carta a todo el pueblo al presidente de Argentina
para comunicarle que quieren viajar todos a Argentina, que por favor les ayude con el pasaje. Ese es el punto de partida. Eso salió en varios periódicos españoles. El primero que se enteró de las noticias fue Ramiro de Maeztu, un compañero de generación de Unamuno y también paisano, y escribió un artículo llamando antipatriotas y hasta cobardes a esos boadenses que decidieron emigrar. Unamuno lo lee en la prensa local y decide ir a Boada y decide, pues eso, apoyar a los campesinos. Escribió un artículo en réplica al de Maeztu diciendo que los verdaderos antipatriotas no eran los vecinos de Boada, sino el gobierno español, que permitía la venta de los bienes comunales, y los terratenientes que se iban apropiando de las tierras. Bueno, este es el punto de partida. Esto salió, como digo, en muchos periódicos. Aquí la historia da un giro, que es lo que tiene que ver con la invención del novelista, y es que matan al terrateniente propietario de esas tierras, y son acusados por los vecinos de Boada. E incluso se acusa a Unamuno de haber instigado ese crimen por haber defendido a los boadenses en la prensa. Este crimen, que no ocurrió en Boada, sin embargo, sí que ocurrió en un pueblo no muy lejos de Boada, en Matilla de los Caños, donde efectivamente unos años antes mataron al capataz del terrateniente por haberse apropiado de todas las tierras, pero ya no solo las tierras de labor, sino también las calles del pueblo, las casas y hasta los pequeños huertos que tenían estos campesinos. Yo lo que he hecho es fundir un poco estos dos casos, que los dos le interesaron mucho a Unamuno, y a partir de ahí, bueno, pues poner a Unamuno a investigar, que realmente es lo que hizo durante toda su a eso vida. iba, digo que es un placer escuchar a Luis García Jambrina, pero también a Eugenio Luján, porque ahora, escuchando las explicaciones que nos da Luis García, parece que ya no nos sorprende tanto pensar en el Unamuno detective, porque entiendo que podemos llegar a la conclusión que sencillamente Unamuno era, aparte de un intelectual de gran calado, básicamente un tipo curioso, que quería conocer porqués de las cosas, ¿no? Claro, exactamente. Y date cuenta de una cosa. Por ejemplo, él cuando se presentaba a las oposiciones, a las primeras oposiciones, en 1889, 1890, él se quejaba de que el tribunal, él cuando hablaba, por ejemplo, de Wilhelm Wundt, el descubridor de la psicología científica, pues claro, los profesores del tribunal le suspendían porque decían que no le entendían, porque no había recibido todavía esa información. Es decir, Unamuno estuvo siempre pendiente de lo que se publicaba científica y filosóficamente en Europa. Adelantado a su tiempo. Sí, y por eso tenemos a un introductor de una poesía diferente, de una novela distinta, carente de todo tipo de horizonte contextualizante, de un teatro también totalmente desnudo. Es un innovador en el mundo intelectual, pero precisamente por ese, como dice Luis también, esa investigación, ese carácter investigativo que él tiene, esa curiosidad que le llevó siempre a saber y a conocer y a buscar la verdad. Claro. Luis, Sherlock Holmes tiene a su querido Dr. Watson. Creo que Miguel de Unamuno tiene a Manuel Rivera, ¿no? Que es un abogado penalista. ¿Qué figura interpreta dentro de la novela? Efectivamente, todo detective, todo investigador tiene que tener un ayudante, y en este caso pues se trata de este abogado penalista, que es el que tiene que defender a los pobres campesinos, y que en un momento dado recurre a don Miguel para que le ayude primero en una campaña en favor de estos campesinos. Unamuno participó en muchas campañas a lo largo de su vida, y luego ya es cuando Unamuno decide que lo que hay que hacer para exculpar a los falsamente acusados es investigar el caso. Es la única manera de que los tengan que soltar. Y bueno, pues ahí tenemos a dos personajes que son muy distintos, pero complementarios. Y yo me he inspirado vagamente, efectivamente, en Holmes y en el Dr. Watson, pero también en los dos grandes personajes de la historia de la literatura española y universal, que son Don Quijote y Sancho. De ahí vienen los de detective andante, a lo mejor. Exactamente, por eso los estudiantes, los alumnos de Don Miguel lo llamaban el detective andante, porque además caminaba y se pateaba toda la provincia, y lo hace en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente un ayudante
que al principio choca un poco con Don Miguel, tienen puntos de vista muy distintos y bagajes muy distintos, pero conforme va evolucionando la novela, pues se van contagiando uno del otro, como ocurrió con la célebre pareja de Sancho y Don Quijote, ¿no? Y que uno se quijotiza y otro se santifica, y en la novela ocurre un poco también esto, ¿no? Pues es un homenaje pues a la tradición de la novela negra y policíaca, y más allá pues también es un homenaje a la literatura clásica española tan importante para Don Miguel, sobre todo el personaje de Don Quijote, con el que él siempre se identificaba. Es lo que ocurre en este caso, el que Unamuno se tenga que dedicar a investigar, es una quijotada más de las muchas que él hizo en su vida, dicho sea la palabra en sentido totalmente positivo y enaltecedor. Claro, estaba viendo en el dossier que manda Alfaguara en relación con la publicación de el primer caso de Unamuno, que claro, hay un paralelismo. Dice, de estatura mediana, tirando a alto, llevaba barba muy cuidada y el pelo bien recortado, usaba gafas de metal y sombrero de fieltro, vestía como un pastor protestante, siempre de oscuro y con un chaleco que le llega hasta el cuello. Efectivamente, podría ser como un Don Quijote del siglo XIX-XX. Yo le quería preguntar también al profesor Luján si... a día de hoy, a lo mejor no es fácil, ¿vale? Pero ¿quién dijo que iba a ser fácil venir a la radio? ¿A día de hoy hay alguna figura intelectual del peso de Unamuno? No le llega ninguno a la suela de los zapatos. Se la has puesto a huevo. Me la has puesto. No le llega ninguno a la suela de los zapatos. Miguel de Unamuno siempre defendió las libertades del individuo. Fuesen quien fuese, este es el ejemplo que el profesor Jambrina ha cogido para su libro, pero fuese la persona que fuese, del estamento que fuese y donde estuviese. Y eso le llevó a enfrentarse con todo, con el rey, con el dictador Primo de Rivera, con Azaña, que la República le había traído, también Unamuno había ayudado a traer la República, y también se enfrentó porque cuando se publica la Ley de Defensa de la República está en contra de ello. No es el diseño que él estaba esperando. Es decir, se enfrentó a todo aquel que marusó las libertades individuales, que no siempre defendiendo la libertad individual del ciudadano. Esa fue su pelea, su lucha, de ahí no se movió jamás, y por eso no fue nunca contradictorio, al revés, fue muy coherente. Sí, seguía una línea. Lo que sí tengo entendido, Luis, por cierto, es que hay previstas secuelas. Es decir, secuelas me refiero desde el punto de vista de la literatura. Ojalá las secuelas sean mucho éxito, muchos ingresos y muy bien, que vaya todo y que se difunda mucho. Pero me refiero a que va a haber más episodios, más partes, por así decirlo, ¿no? Sí, el título ya lo dice un poco, ¿no? El primer caso de Unamuno quiere decir que va a haber más casos, pero esto es un proyecto desde el principio. O sea, yo sabía que encerrar el personaje de Unamuno y su época en una sola novela era una tarea imposible, de modo que lo planteé como una serie de novelas que a lo largo del primer tercio del siglo XX pues nos van a permitir, por un lado, conocer a Unamuno, conocerlo en todos los sentidos, en la vida cotidiana, pero también como filósofo, como escritor, como intelectual, de todas las maneras posibles, y el trasfondo histórico, ¿no?, en el que él vivió y en el que él participó activamente. Ya hablábamos ahora, ¿no?, de su condición de intelectual. Si es que hoy no quedan intelectuales en ese sentido. Y yo he escrito esta novela, y con Menchón escribí La doble muerte de Unamuno, precisamente porque añorábamos a esos intelectuales que son tan necesarios hoy. Por lo tanto, de alguna manera, lo que quiero es, dentro de un público amplio, convertir a Unamuno en un referente fundamental, un referente que nos puede ayudar a entender muchas cosas que tienen que ver con la moral, con la religión, con la filosofía, pero también con la política. Él escribió muchos artículos que parece que están escritos hoy, ¿no?, porque describe perfectamente la realidad española, y por desgracia no hemos cambiado mucho en algunos aspectos, de modo que él está anticipando cosas que luego van a venir, y bueno, y eso es un poco la función última, no la primera, pero sí la función última de esa serie de novelas, ¿no? Abarcar además un poco todo ese periodo de la vida y de la historia de España. En la novela precisamente también sale la esposa Unamuno. Eugenio, ¿qué papel tuvo Concha en
en la vida de él? Pues siempre la llamó la compañera con la que le apoyaba, es una mujer que siempre estuvo a su lado y él se sintió siempre... quizá una pregunta que habría que hacer a Luis es ¿cómo ha jugado Luis, cómo ha jugado con la anarquista, que parece que hay ahí cierto enamoramiento de Unamuno? Teresa Maragall. Exactamente. ¿Cómo perfilaste tú esa relación? Bueno, yo quise poner a prueba a don Miguel, como es bien, lógico, porque si no, esa monogamia, esa fidelidad extrema a doña Concha, de la que él tanto presumía y con razón, pues si no, no hubiera tenido mérito ninguno, si no hubiera tenido ocasiones, ¿no? Y él conoció, lo sabemos por su epistolario, conocía muchísimas mujeres de su época, de todo tipo y de toda clase social, y bueno, pues las mujeres con más inquietudes de la época, todas escribieron a Unamuno pidiéndole consejo, pidiéndole pues algún tipo de información, etcétera, y él seguro que se topó muchas veces con mujeres que lo dejarían deslumbrado. Lo que pasa que, bueno, no vamos a adelantar aquí nada de la novela. Lo importante un poco es el recorrido que luego tiene esta relación. De hecho... que yo creo que al final, pues eso, gana Unamuno, y ahí tiene más mérito, más valor esa fidelidad. Un poco lo que he intentado mostrar en un momento de la novela es la concepción que tenía Unamuno del amor. Por eso llamaba a doña Concha, lo llamaba su costumbre, ¿no? Sí, sí. Y el amor, él lo definía como amor-costumbre. Frente al amor-pasión, que es un poco lo que suscita inicialmente en él esta Teresa, esta joven anarquista catalana, está el amor-costumbre, el amor además que se basa en haber compartido pues el dolor, la compasión, etcétera, ¿no? Y claro, para que eso salga a relucir, pues hay que poner a Unamuno en situaciones difíciles y complicadas, de las que él además sabe salir muy bien y muy airoso, ¿no? Una pregunta más, profesor Luján. Como suele suceder con figuras de esa talla, a lo largo de la historia de los últimos, no sé, 60, 70 años, ¿se ha leído mejor o se ha valorado más internacionalmente la figura de don Miguel de Unamuno en el extranjero que en España? Por supuesto, ha sido así, ¿no? En Europa se le tiene mucho cariño, incluso, ¿no? Porque se le ve como un pensador que buscó precisamente un fundamento europeo, se abrió a Europa, ¿no? Y de ese sentido le tienen mucho aprecio, ¿no? Bueno, iba a haber sido premio Nobel de literatura y fueron los nazis los que le vetaron, ¿no? O sea que Unamuno está traducido a todos los idiomas y en Europa le tienen mucho aprecio, mucho más que el que le tenemos o se le ha tenido aquí, ¿no? Mucho más como referente incluso, ¿eh? Eso de ser profeta en su tierra es complicado siempre. Sí. Luis, para crear la figura de detective de Unamuno, ¿has tenido que llamar a la puerta de algún detective o no? ¿O ya tienes suficiente imaginación? Bueno, sí, la imaginación yo creo que era suficiente, pero de todas formas soy un gran lector del género policíaco desde que era adolescente y de la novela negra, y bueno, he hecho incursiones en el género mezclándolo con la novela histórica, y bueno, y en casa tengo muchos libros sobre cómo opera la policía o eso, los detectives a lo largo de la historia, o sea que siempre me interesó mucho ese mundo. Y yo creo que a Unamuno en parte también le interesó. Pero en relación con la pregunta anterior, yo acabo de venir ahora mismo de Bruselas. Y ayer he estado dando una charla en el Instituto Cervantes de Bruselas y hablando de Unamuno a propósito de mi novela. Y efectivamente hay un interés enorme en Europa. Hablamos de Bruselas, que es el símbolo de lo europeo, la representación máxima. Y he venido con un proyecto de que quieren, varios profesores con los que me he entrevistado, quieren que hagamos algo en Bruselas este otoño para potenciar un poco la figura de Unamuno y su carácter internacional y europeo. O sea que efectivamente estamos a una persona que ha sido a veces más reconocida y valorada, porque ahí no tienen los prejuicios que tenemos nosotros, prejuicios de carácter político, etcétera, con respecto a Unamuno, y lo aprecian
y lo admiran mucho. Y el pozo que ha dejado, lo que decía el profesor Luján, antes de que el pozo que ha dejado lo que se nos trasladó durante décadas y décadas, efectivamente. Bueno, lo recuerdo, autor Luis García Jambrina, el libro El primer caso de Unamuno, lo encuentran en Alfaguara o en Negra Alfaguara, que no sé si es como una sección dentro de la gran editorial. Y eso no sé si es bonito decirlo en antena, pero páginas 288 y precio 19,90. Ya dejo todo el anuncio completo, Luis, así, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, y sobre todo, bueno, gracias por eso, por esta conversación en las ondas de la radio sobre una figura que merece todos los esfuerzos y todo lo que podemos hacer, porque nos va a ser muy útil en el futuro y en el presente. Sin duda. Y profesor Luján, también gracias por acompañarnos en este rato y por poner en valor también la figura de Unamuno. Pues nada, ha sido un placer acompañaros y sobre todo daros las gracias también por participar en este airear al personaje tan importante de nuestra historia y tan necesario a día de hoy. Sí, señor, sin duda. Manolo, pues gracias a ti también. ¿El jueves? Pues mira, como el día 17 de mayo será el Día Mundial de Internet, conoceremos el drama de Francisco. Denuncia que suplantaron su identidad, que lo usaron para cometer estafas en Internet. Narrará su paso por prisión, donde estuvo comiendo enfrente de José Bretón y el asesino de Marta del Castillo, y ahora se enfrenta a un desahucio de su casa. Ah, Internet, qué bueno para lo bueno y qué malo para lo malo. Gracias, Manolo. Gracias. Venga, aquí lo dejamos, la noticia de las 10. Mañana volvemos. Adiós.